Comunidad Roca Eterna. Encontramos en Primera de Reyes una de las tantas guerras que los reyes de Israel y de Judá libraron a lo largo de su existencia. En realidad, todo el libro de Primera de Samuel, Segunda de Samuel, Primera de Reyes, Segunda de Reyes y Crónicas, que son relatos paralelos, son relatos de guerras, porque apenas terminaban una guerra y ¿qué empezaba? Otra guerra. Y así es la realidad espiritual de nuestra vida. No terminamos una lucha que empieza otra. Para los que conocemos del tema, no se va un demonio que ya hay dos esperando en la puerta. Y es así, es así. Y estamos constantemente en lucha y lo estaremos hasta que estemos con el Señor. Sea que nos vayamos con Él o que Él nos venga a buscar. Pero lo bueno es que la lucha espiritual, como se dice por ahí, tiene fecha de vencimiento. Lo malo es que esa fecha de vencimiento no va a llegar antes que este mundo termine. Y mientras estemos en este mundo, estamos llamados a luchar y ¿qué más? Vencer. Estamos llamados, destinados a vencer. Este mundo no va a terminar con los hijos de Dios desparramados, magullados, con chichones y con el diablo gobernando, sino que la historia del mundo va a terminar con el diablo por el suelo. El que va a ser arrojado al lago de fuego, ¿quién va a ser? El diablo, no nosotros. Entonces todas las guerrillas que el diablo trata de luchar contra el pueblo de Dios son guerrillas destinadas al fracaso. Cada vez que nos enfrentemos con una lucha y que a veces parece tremenda y que no nos da tregua y que no podemos vencer, nosotros como hijos de Dios nos podemos parar frente a esa lucha y a cualquier demonio que esté enfrente y decirle confiadamente: estás destinado a perder. Como dice algún predicador, el partido ya está arreglado. El resultado ya está arreglado desde lo alto. Dios ha determinado que no importa las cosas que pasen por el camino, estamos destinados a vencer. Necesariamente somos triunfadores. Con proyector, sin proyector, con cuerda, sin cuerda, no importa. Pero la victoria final es de los hijos de Dios. Y encontramos acá la lucha que el rey Acab, que no fue precisamente un buen rey, pero como todo el mundo tuvo algunas cosas buenas, y él enfrentó a Ben-Hadad, que fue un rey de Siria, y lo derrotó. Entonces se nos relata en los primeros versículos del 1 al 20 y algo, como Primera de Reyes capítulo 20. Me gustaría prometerles que va a estar en el proyector. Gloria a Dios. Primera de Reyes capítulo 20. Los primeros 21 versículos nos hablan de cómo Acab venció a Ben-Hadad. Y después de la derrota, dice que los sirios sufrieron una gran derrota, y dice el 22, más tarde el profeta se presentó ante el rey de Israel y le dijo: no se duerma usted en sus laureles, trace un buen plan, porque el año entrante el rey de Siria volverá a atacar. El diablo actúa así. Siempre volverá a atacar.
Por otra parte, dice el 23, los funcionarios del rey de Siria le aconsejaron: los dioses de los israelitas son dioses de las montañas, por eso son demasiado fuertes para nosotros, pero si peleamos contra ellos en las llanuras, sin duda los venceremos. Entonces, el rey Ben-Hadad y sus funcionarios trataron de encontrarle una explicación lógica a la derrota. Y entonces llegaron a esta curiosa conclusión: es que los dioses, ¿cuántos dioses tenía Israel? Uno solo, el único Dios verdadero. Pero como ellos tenían muchos dioses, proyectan en el enemigo que también Israel tendría muchos dioses y dice: deben ser dioses de las montañas. Por eso en la montaña perdimos. Pero si los enfrentamos en los valles, ahí les vamos a ganar. Y yo quiero meditar en estas estrategias diabólicas, porque realmente esto que sin saberlo dice el rey de Siria es lo que piensa el diablo. En la Biblia encontramos muchos pasajes que nos hablan de montes y que nos hablan de valles. Los montes generalmente podemos asociarlos con lugares altos, lugares de victoria, lugares de éxito, temporadas buenas en nuestras vidas. Y los valles generalmente se asocian con temporadas difíciles, temporadas quizás de fracaso, temporadas de crisis, de tormentas, de tristezas y de frustraciones. El mundo, ¿qué estará pasando ahora? ¿Una montaña o un valle? Un valle profundo. Y nosotros estamos en el mundo y estamos en ese mismo valle. Pero la victoria nuestra no depende de que estemos en el monte o que estemos en el valle. Depende de quién esté junto a nosotros. La Biblia nos habla de muchos montes. Por ejemplo, en el monte Moriah, ¿qué pasó ahí? El monte Moriah es uno de los primeros montes que se citan, que se habla ahí en la Biblia, en Génesis, donde fue Abraham cuando Dios le pidió que sacrificara a Isaac. Entonces, el monte Moriah representa el lugar del sacrificio, representa el lugar de la adoración a pesar de. El monte Moriah representa la adoración que nosotros le rendimos a Dios y la obediencia que le damos a Dios sin importar las consecuencias. Porque Abraham realmente para ir a ese monte tuvo que estar dispuesto a adorar a Dios hasta las últimas consecuencias. Creo que muchos de nosotros, si Dios nos dijera que vayamos a Moriah a hacer lo que le mandó hacer a Abraham, diríamos: no, mejor me quedo en casa, me quedo en el valle. ¡Qué necesidad! Pero Abraham obedeció y luego regresó en victoria, y por eso es llamado el padre de la fe. En ese mismo monte es donde Moisés subió, se encontró cara a cara con Dios, vio su gloria y recibió las tablas de la ley, después y durante un ayuno de 40 días. Llegar a la cima, ver la gloria de Dios, recibir sus promesas, necesariamente siempre tiene un costo. En el Monte Carmelo, que no es Carmelo de acá de Colonia, es el Carmelo de Israel. ¿Qué pasó en el Monte Carmelo? Elías hizo descender fuego del cielo. Allí es donde él restauró el altar
mató a los 400 profetas de Baal y a los otros 450 profetas y hizo toda esa maravilla. Otro monte muy significativo en la Biblia es el monte de la transfiguración. ¿Qué pasó en el monte de la transfiguración? Justamente Jesús se transfiguró delante de 3 de sus discípulos. Pedro, Jacobo y Juan. Muy bien. Por primera vez un hombre vio a Jesús en la gloria. Y eso fue algo tremendo, tan tremendo que Pedro quiso hacer ahí una enramada, una casa, algo, una choza y quedarse a vivir. Y cada vez que leemos el pasaje del monte de la transfiguración, decimos, qué cosa tremenda, qué experiencia maravillosa. Pero ¿saben una cosa? Esa experiencia será nuestra situación cotidiana cuando estemos en el cielo. Porque el mismo Jesús transfigurado que vieron los 3 estos discípulos, lo vamos a ver nosotros todos los días cuando estemos con Él en la gloria. ¿Amén? Le veo más caras de preocupados que de gloria a Dios. Es maravilloso todo esto. Y mientras preparábamos con Diane este mensaje, porque muchas veces me gusta comentarlo y armarlo juntos, nos acordábamos de la visión que Dios le dio a Lorelei. No me acuerdo si fue el último domingo del 19 o el primero del 20. Muy bien. Donde ella dijo más o menos algo así, como que veía una montaña y que nosotros estábamos al lado de la montaña, que tenemos que subir a esa montaña, no en nuestras fuerzas, sino en las de Dios. Y esto sí me quedó bien grabado, porque la visión desde arriba es más bella, más amplia, ahí está, más amplia, más luminosa. Ahora, no todo el tiempo nosotros estaremos en uno de estos montes. No todo el tiempo estaremos en la cima. La Biblia dice que Jesús nos lleva de triunfo en triunfo. Entonces es como que vamos escalando de un monte a otro. Pero para pasar de un triunfo al otro, no hay aerocarriles. Esas sillitas colgadas de un cable que uno se sienta, es todo lindo. Hay que bajar, pasar por el valle y volver a subir. Y cada triunfo y cada victoria que nosotros tenemos espiritualmente, y que el propósito de Dios es que cada victoria sea mejor, más grande y más profunda que la anterior, tenemos que pasar por algún valle. Y muchas veces no llegamos a muchas cimas porque nos quedamos empantanados en los valles. Muchas veces no tenemos más victorias, no porque no sepamos subir a la cima, sino porque no sabemos salir del valle. No sabemos atravesar adecuadamente el valle. Las victorias nuestras, como decía, dependen más de cómo cruzamos el valle, cómo enfrentamos la dificultad y cómo salimos de ella. Entonces, la pregunta es, ¿qué valles nos toca enfrentar? ¿Cómo los cruzamos y cómo salimos de ese valle? Hay varios valles que aparecen en la Biblia. ¿Alguien recuerda alguno? ¿Perdón? Los huesos secos, muy bien. Ezequiel 37, el valle de los huesos secos. ¿Cómo llegó Ezequiel a ese valle? ¿Qué dice la Biblia?
Un día se perdió y cayó ahí. No, dice que Dios lo llevó. El Señor, dice, me puso en un valle de huesos secos, secos en gran manera. Y al final del pasaje de Ezequiel 37, Dios o el Espíritu Santo le dicen al profeta que ese valle representa la casa de Israel. Ese valle representa la situación que muchas veces nos toca atravesar como pueblo de Dios. Parece que todo está como seco, como muerte. Así como en el ciclo natural, la lluvia es buena después de una sequía, porque cuando llueve mucho sobre llovido, viene una inundación. Pero la lluvia que realmente es bendición es aquella que viene cuando hay sequía. Entonces Dios muchas veces manda la lluvia de sus bendiciones para paliar nuestra sequía. Y en ese valle de los huesos secos, ¿qué es lo que el Espíritu le manda hacer al profeta? Lo que todo profeta debe hacer: profetizar. Varias veces le dice el Espíritu: profetiza, profetiza a estos huesos vida. Eso es lo que más le manda el Espíritu a Ezequiel que haga, que confiese palabras de vida, que profetice vida sobre los huesos secos. Entonces, si estamos enfrentando situaciones de sequedad, situaciones de muerte, de marchitez, no sé si existe la palabra, pero ustedes la entienden, tenemos que profetizar, tenemos que declarar la palabra sobre nuestra situación. Porque cuando declaramos la palabra, cuando creemos la palabra, cuando aplicamos la misma palabra que es viva y eficaz, esa palabra produce vida. Y produce que primero los huesos se acomoden, después dice que les crecieron tendones, carne, piel, ¿y qué faltaba? Vida. Faltaba vida. Y la vida vino cuando siguió profetizando. Son como 5 veces que el Espíritu Santo le dice a Ezequiel: profetiza. Y a veces nos cansamos de profetizar. Decimos: pero si hace un mes que estoy profetizando. Bueno, quizás tengas que profetizar 2 meses, o 2 años, o 2 décadas. Hay oraciones que Dios las contesta en forma instantánea, y hay otras que tenemos que seguir confesando nuestra fe, tenemos que seguir profetizando, tenemos que seguir declarando la palabra hasta que la palabra produzca resultados. Ahora, si damos vuelta a esto y lo miramos del otro lado, creo que no es exagerado pensar que muchas veces nuestra vida y circunstancias se marchitan, se mueren, porque no profetizamos, porque no creemos la palabra profética, porque no declaramos la palabra de Dios. Porque estos huesos estaban secos en gran manera, porque faltaba que viniera un profeta y profetizara sobre ellos. Y yo me pregunto si algunas cosas que parecen marchitas y otras muertas y secas en mi vida, ¿no será por falta de creer y declarar la palabra sobre mí y sobre mi vida? Creo que es un enfoque interesante. Podemos ver de un lado y del otro. El valle, entonces, de los huesos secos es ese valle de muerte, de necesidad, de marchito, y del cual salimos creyendo la palabra, confesándola, declarándola y apropiándola en nuestro corazón.
En el Salmo 84 hay otro valle. ¿Cuál es? ¿Cómo se llama ese valle? El valle de lágrimas. Vamos a buscarlo. Cuán hermosos son tus moradas, Señor Todopoderoso, anhelo con el alma los atrios del Señor, casi agonizo por estar en ellos. Con el corazón, con todo el cuerpo, canto alegre al Dios de la vida. Después dice, dichoso el que habita en tu templo, pues siempre te está alabando. Dichoso el que tiene en ti su fuerza, que solo piensa en recorrer tus sendas. Cuando pases, versículo 6, cuando pases por el valle de las lágrimas, lo convierte en región de manantiales. También las lluvias tempranas cubren de bendiciones el valle. El valle de las lágrimas es el valle del dolor, del sufrimiento, de la tristeza, que Dios muchas veces permite que suceda en nuestras vidas para prepararnos, para purificarnos. Y en ese valle tenemos que abundar en adoración, en alabanza. Dice, cuando pasan por ese valle, lo convierten en región de manantiales, en región de abundancia de agua, el agua viva que es la palabra de Dios. Cuanto más tristeza tengamos en nuestras vidas, más tiene que abundar, correr en libertad la palabra, la alabanza y la adoración en nuestras vidas. Atravesando el valle de lágrima, dice que lo convierten en región de manantiales. Atravesar significa pasar a través de. Dios muchas veces permite que tengamos momentos bajos, momentos de lágrimas, momentos de dolor, pero nunca como algo definitivo en nuestras vidas. Siempre los valles de lágrima son valles que tenemos que atravesar y transformar y salir de ese valle transformados. El valle va a estar siempre ahí, el valle no se va a ir. Somos nosotros los que nos vamos de él. Entonces, atravesar significa no quedar estancado, seguir avanzando, seguir afirmándonos en la adoración, en la alabanza, en el gozo del Señor, a pesar de las circunstancias que nos rodeen. Después, en 2 de Crónicas, capítulo 20, nos habla del valle de Beraca, que significa el valle de la adoración. Este valle fue nombrado así porque después de una gran victoria, ellos le pusieron ese nombre. Nuevamente hubo una guerra en 2 de Crónicas 20, vamos a buscar. Ahí nos habla de que Josafat derrota a Moab y Amón. Dice Josafat y todos los habitantes de Judá y de Jerusalén, estoy leyendo el versículo 18, se postraron rostro en tierra y adoraron al Señor, y los levitas de los hijos de Coat y de Coré se pusieron de pie para alabar al Señor a voz en cuello. Al día siguiente madrugaron y fueron al desierto de Tecoa. Mientras avanzaba, Josafat se detuvo y dijo: habitantes de Judá y de Jerusalén, escúchenme, confíen en el Señor y serán librados, confíen en sus profetas y tendrán éxitos. Después de consultar con el pueblo, Josafat designó a los que irían al frente del ejército para cantar al Señor y alabar el esplendor de su santidad con el cántico: den gracias al Señor, su gran amor perdura para siempre. Tan pronto como empezaron a entonar este cántico de alabanza al Señor, el Señor puso emboscadas contra los amonitas, los moabitas y los del monte de Seir, que habían venido contra Judá, y los derrotó. De hecho, los amonitas y los moabitas atacaron
a los habitantes de los montes de Seir y los mataron hasta aniquilarlos. Luego exterminaron, etc. Y después sigue hablando de toda la victoria. Pero lo interesante es que, ¿qué fue lo que puso Josafat al frente del ejército? No puso los mejores arqueros, no puso la gente con ondas, no puso armas, puso levitas que dice que cantaban y alababan al Señor. Este valle de bendición, este valle de adoración, nos recuerda que muchas veces entregarnos al Señor, confiar en Él y adorarlo produce mucho mejores resultados y una victoria más segura que toda la astucia, los recursos y las cosas que humanamente podamos hacer. Este valle de bendición nos dice que cuando realmente creemos locamente la palabra de Dios, Dios hará que sucedan cosas increíbles en nuestras vidas. En el Salmo 23, valle de sombra y de muerte. Dice, aunque ande en valle de sombra y de muerte, no temeré mal alguno. Y después dice que nos sacará verdes pastos, etcétera, etcétera. El Salmo 23 nos habla del monte de la oscuridad, del monte de la desorientación, del monte donde nos sentimos como amenazados de muerte, como perdidos. El monte donde no parece, el valle, donde no parece estar la presencia de Dios, sino solo sombras de muerte. Pero también es un valle que nos lleva a conocer a Dios y a confiar en Él. Porque el salmista, después de decir que en valle de sombra, de muerte, etc., dice, tu vara y tu cayado me infunden aliento. El valle de la oscuridad del Salmo 23 es un salmo que es un valle que nos recuerda que no importa cuán oscura, cuán peligrosa sea la situación que yo estoy viviendo, si miro al Señor, como dice el Salmo 34, mi rostro será alumbrado. El Señor me dará fuerzas, me dará cuidado y me dará protección. Cuando estamos en los valles y las victorias son más un recuerdo que una realidad en nuestras vidas, debemos recordar que eso es solo la circunstancia que estamos pasando. Es muy importante que nosotros no confundamos nuestra realidad con nuestra verdad. ¿Cuál puede ser nuestra realidad? Y bueno, que me quedé sin trabajo, que me enfermé, que tengo problemas en mi casa, que perdí un examen, por decir algo. Pero la realidad, esa es la realidad, pero la verdad es que Dios me ama. La verdad es que soy más que victorioso en Cristo Jesús, el cual me amó y dio su vida por mí. Amén. Entonces, no importa qué valle estemos pasando. Tenemos que tener siempre muy claro y muy firme en nuestra mente que ese valle quizás sea mi realidad transitoria, pero no es la verdad acerca de mi vida. Mi verdad es que estoy destinado a triunfar, que Dios me ama y me va a sacar de ese valle, de esa depresión, de cualquier circunstancia baja en que yo me encuentre. Entonces, no importa en qué valle, en qué depresión yo me encuentre hoy. Lo que importa es quién está conmigo. Porque si Jesús está conmigo, tomados de la mano con Él, todo
es victoria. En este tiempo, el mundo está pasando una situación obviamente que inesperada. No sé cuántos ustedes sabían que iba a venir la pandemia, pero creo que pocos. Pero es una situación que a Dios no lo ha tomado por sorpresa. Su amor es mucho más grande que todo lo que el mundo está viviendo y que lo que se viene, porque todavía no se vino todo lo que va a llegar. Pero hay una verdad más allá de la realidad, y es que con el Señor, más la pandemia, estamos muchísimo mejor que sin el Señor y sin la pandemia. ¿Me explico? ¿Sí? El mundo cree que su problema es la pandemia y está buscando desesperadamente cómo encontrar una vacuna, una solución, que se vayan todos los bichos, o como se le llame al virus, pero nuestro problema no está en el virus. En todo caso, el virus es el virus del pecado, el que nos causa problemas. Pero si el Señor está con nosotros, somos vencedores, somos victoriosos. Y esa es la esencia de vivir por fe y no por vista. Si creemos que terminada la pandemia se terminan nuestros problemas, cuidado. Eso no es una actitud de fe. Eso es depender de las circunstancias. Pero como decía, la verdad solamente es Dios. Hay una canción de Marcos Witt que se llama Dios en todo tiempo. No se la voy a cantar porque no tuve tiempo de ensayarla. Si no, lo haría con mucho gusto. Pero dice, llegaste a mí, cambiaste mi corazón. La conocen, ¿no? Dios en todo tiempo. No, bueno. Llegaste a mí, cambiaste mi corazón, por tu gracia conocí tu gran amor. Ahora sé que tú cuidas de mí, porque yo sé que caminas junto a mí. Y después el coro dice, en las victorias, en las derrotas, en lo más alto, en lo más bajo, cuando reímos, cuando lloramos, en el silencio, Dios en todo tiempo. Dios es tan real cuando nos va bien, cuando tenemos éxito, entre comillas, que cuando estamos en el valle. Los altos y los bajos son simplemente circunstancias, pero la verdad es eterna. Ahora, hablando de batalla y de lucha espiritual, el diablo sabe muy bien que somos más vulnerables en el valle que en el monte. Por eso, el diablo atacó a Jesús cuando estaba en el desierto. Es más, el mismo espíritu lo llevó al desierto en ayunas para ser tentado. Y el diablo va a estar esperando que nosotros nos toque atravesar alguno de estos valles, o quizás otros, para ahí atacarnos y tratar de vencernos. Cuando el diablo habló con Dios, es medio extraño, pero en el libro de Job dice que Dios habló con el diablo y hablaron acerca de Job. El diablo le dijo a Dios, claro, ¿cómo no va a andar bien si está en lo alto? Pero llévalo al llano a ver si no peca, no te niega y no reniega de ti. Y Dios permitió que Satanás lo probara, le quitara los hijos, el ganado, las posesiones, para demostrarle al diablo que la fidelidad y la sinceridad de Job no dependían de la realidad que estuviera viviendo,
sino de la verdad que había en su corazón. Y dice ahí en el último versículo del capítulo 1 de Job, que llegado este momento, cuando dice que venía uno y hablaba de una catástrofe y no había terminado de hablar y venía el otro, y no había terminado de hablar y venía el otro, dice, llegado este momento, Job se dejó caer y adoró. Siempre me encantó esa imagen de Job, que aún cayendo postrado por las circunstancias, no dejó de adorar. Que nosotros podamos vivir cada valle que nos toca como una preparación para la victoria que Dios nos dará mañana, y que recordemos siempre que el valle que hoy atravesamos es nuestra realidad, pero no es nuestra verdad definitiva. Amén.